Hola amigos, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy vamos a construir una calculadora con nuestro Arduino. Los pasos son los siguientes. Vamos a ver el listado de materiales. Segundo, vamos a ver cómo se arman. Tercero, cómo se programa. Y cuarto, cómo funcionaría la calculadora. Nuestro listado de materiales es muy sencillo y es el siguiente. Un Arduino puede ser Nano o Uno. En este caso vamos a usar un Arduino Nano, un LCD 16x2, una interfaz I2C que es opcional, un buzzer pasivo y un teclado matricial 4x4 tipo keypad. Y esta es la forma en que se vería armado nuestro proyecto calculadora. Para el caso de la versión Nano requerimos de los puertos D2 a D9 para la conexión del teclado matricial 4x4, un puerto con capacidad PWM para activar el buzzer pasivo y un punto de conexión a tierra para el mismo. Se seleccionó el puerto 12, sin embargo, como podemos ver en la imagen, también se podría usar el puerto 10. Para conectar la interfaz I2C se usan los puertos A4 y A5, así como VCC y tierra para su alimentación. Vamos a iniciar instalando la interfaz I2C con el LCD. Luego el Arduino Nano con el buzzer conectado entre el puerto digital número 12 y la tierra. Ahora conectamos el keypad al Arduino. Las filas corresponden a las 4 líneas de la izquierda del conector y las columnas a las 4 líneas de la derecha. Las filas irían conectadas a los puertos D2, D3, D4 y D5 del Arduino y las columnas a los puertos D6, D7, D8 y D9. Ahora conectamos la alimentación del módulo I2C del LCD y conectamos también las señales SDA y SCL para comunicación I2C. Respecto al funcionamiento de esta interfaz, les dejo en la parte de arriba un enlace al video que realizamos hace un par de semanas acerca de la configuración del LCD con y sin la interfaz I2C, en el cual, además de realizar un minijuego de carreras de robots en el LCD, también se incluyó una plantilla en Excel en la cual se dibuja el carácter deseado y la plantilla genera automáticamente las instrucciones para copiar y pegar en el código de Arduino IDE y así poder visualizarlo en el módulo LCD. Sin embargo, rápidamente les cuento que en el video se explica cómo se debe conectar la interfaz I2C al módulo LCD. Se describe para qué sirve el indicador, el control y el jumper instalados, cuántas interfaces I2C se pueden llegar a controlar con un solo Arduino, entre muchas otras cosas. Y si te gusta, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos videos subidos. Procuro subir uno cada semana. Asimismo, en la parte de arriba les dejo el enlace a un video en el cual se muestra cómo soldar el LCD, ya que la mayoría de las veces los venden sin los pines soldados. También se explica cómo en 4 pasos muy sencillos se puede realizar soldaduras de muy buena factura con cautín o soldador y estaño. Bueno, para generar algunos sonidos que realzan la interacción con la calculadora, como ya se dijo, vamos a usar un buzzer pasivo, el cual requiere que se le entregue por un puerto PWM la frecuencia de funcionamiento. Para esto vamos a usar las instrucciones siguientes. Se define el pin de conexión del buzzer 3, 5, 6, 9, 10 o 12. Para nuestro caso vamos a tomar el 12. Luego se define un vector de tonos a sonar en el buzzer y una constante indicando los tonos, que son 10, y el conteo de 10 tonos. Luego usamos esa constante para recorrer el vector de tonos mientras los enviamos al buzzer cada 50 milisegundos en este for. Empezamos en 0 hasta 10, vamos aumentando de 1 en 1 y hacemos sonar los tonos 1 a 1 por cada duración de 50 milisegundos. Para eso pues usamos la instrucción tone. Por último se apaga el buzzer con la instrucción no tone. Ahora veamos cómo vamos a hacer funcionar el keypad o teclado de 4x4, que básicamente corresponde a un arreglo de 16 pulsadores
que se ubican en las intersecciones de las 4 filas con las 4 columnas que, como se había mencionado anteriormente, se encuentran disponibles en el conector de izquierda a derecha, las filas y luego las columnas. Para nuestra calculadora vamos a cambiar el significado de algunas de las teclas de la siguiente manera. La A va a funcionar como la tecla de suma, la B como la tecla de resta, la C como la tecla de multiplicación, la D como la tecla de división, el asterisco como la tecla de limpieza de pantalla o clear y la tecla numeral como el enter o el igual para ver el resultado de la operación. Esta es la forma en que vamos a programar el keypad en el Arduino IDE. Vamos a definir una matriz de 4×4 con los valores que representan las teclas del teclado que necesitamos. Entonces, la primera fila, que es la que aparece aquí, 1, 2, 3, más, corresponde a esta 1, 2, 3, A, con la diferencia que cuando oprimamos la A va a aparecer un más. La segunda fila, 4, 5, 6 y en lugar de una B un signo menos. En la tercera fila, 7, 8, 9 y en lugar de una C un por o una X. Y en la cuarta fila reemplazamos el asterisco por una C, el numeral por una E de enter y la letra D con un signo de división. Luego se definen dos vectores, uno fila y otro columna, para indicar a Arduino a qué pines van conectadas las filas y a qué pines van conectadas las columnas. Como ya dijimos, las filas son de 2, de 3, de 4 y de 5 y las columnas de 6, de 7, de 8 y de 9. Por último, se usa una instrucción para mapear el teclado a los pines de Arduino, que es esta de acá, la keypad make map. Para que este mapeo funcione se debe incluir al inicio del programa la librería keypad.h. Veamos cómo se hace esto. Vamos a incluir la librería de keypad, pero resulta que no se encuentra, no aparece acá en color naranja. Eso quiere decir que debemos descargarla. Entonces vamos a herramientas, administrar bibliotecas. Vamos aquí a darle a la derecha la palabra keypad o el nombre de la librería que estamos buscando y bajamos hasta donde encontramos la librería keypad de Mark Stanley. Esta es la que se usa para el caso nuestro, para el keypad que tenemos, que hemos estado mostrando. Instalar. Ahora, ya que aparece como instalado, le damos cerrar y ya nos cambia a color naranja en negrilla. Ya quedó instalada la librería keypad. Ahora pasemos a ver la programación de la calculadora. Ok, como veníamos diciendo, esta es la programación de la calculadora. Vamos a incluir la librería keypad y vamos a incluir el Liquid Crystal I2C. Esta parte ya la habíamos hablado, la declaración del keypad. Vamos aquí a la declaración del I2C, del Liquid Crystal I2C, la declaración del puerto Nested Buzzer, los tonos que vamos a hacer sonar al inicio del programa y también la rutina de sonido. Vamos a definir un número de carácter de dígitos por cada máximo de 7 caracteres por cada número que se vaya a sumar o a restar, o multiplicar o dividir. Vamos a definir un índice y una posición. Más adelante miraremos cómo se usa. Vamos a generar la rutina de borrado del número. Cuando ya no lo necesitemos más, tendremos que borrarlo. Entonces vamos, y como es un tipo chart, entonces tenemos que eliminar dígito a dígito los 7 dígitos y reiniciar el índice que indica el punto en el que va dentro del chart. Vamos a generar una rutina de impresión en el LCD, donde se establece una posición del cursor, luego se imprime la tecla y se genera un tono para indicar que se oprimió la tecla y se está imprimiendo en el LCD. Vamos a generar un cargue, en el cual una rutina de cargue en el cual, si el índice se supera los 7 dígitos, si intentamos ingresar un número de más de 7 dígitos, nos dé un tono de error grave en 150 y que dure 100 milisegundos. Si ese error se genera, resetee, reinicie el display, reinicie todas las variables y vuelve a solicitar los números para hacer la operación matemática. Estos son los dos números que vamos a estar usando. Número 1
y el número 2 que se inicializan en 0 y la variable de operación que vamos a inicializarla en más. Ahora pasamos al setup, en el cual pues vamos a definir mi pin del buzzer como una salida. Vamos a inicializar el LCD, vamos a presentar un texto inicial y vamos a esperar un segundo. Luego vamos a activar el sonido que definimos arriba, que son 10 sonidos, 10 tonos diferentes de duración 50 milisegundos. Después de eso vamos a limpiar el LCD nuevamente, a activar el blink, el cursor a titilar y a generar, pues a iniciar el puerto serial, pues si necesitamos presentar en el puerto serial de alguna información. En el loop vamos a generar entonces la lectura del teclado, básicamente que aquí, y con lo que se lea el teclado vamos a definir si es un 1, vamos a cargarlo en la pantalla, si es un 2 también, 3, 4, si es un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9 o un 0. Ahora si es un más, quiere decir que ya dimos un primer número, entonces vamos a tomar lo que está en la lectura de número como chart y lo vamos a guardar como un número tipo long que hemos colocado. Esta es la función que permite convertir de chart a long. Luego vamos a colocar el cursor, borrar el número porque ya lo tenemos, el número chart lo tenemos que borrar. Y si es el caso de la suma, pues la operación es suma. Aumentamos la posición, generamos un tono indicando que ya se solicitó la suma y vamos a imprimir la operación. Si es el caso del resta, hacemos lo mismo, pero indicando que la operación es una resta, generamos el tono. Si es una multiplicación, igualmente operación multiplicación. Si es una división, operación división. Si llegamos a oprimir la tecla asterisco, que es la que corresponde a limpieza o a clear, generamos un tono agudo y borramos todo, reinicializamos el display y el cursor. Igual borramos el número que estemos leyendo. Si es el caso que es el enter, entonces guardamos el siguiente número, que quiere decir que ya tenemos un número 1. Y si le damos un igual es porque ya tenemos un número 2 digitado, entonces lo guardamos con un número 2, borramos el número chart, imprimimos en el puerto serial. Bueno, esto era para confirmar que la operación se generara. Generamos un tono, ponemos el cursor y colocamos el signo igual. Ahora dentro de esto miramos qué tipo de operación es. Si es una suma, entonces realice la suma, imprima la suma y resete el cursor. Si es una resta, imprima la resta en el LCD. Si es una multiplicación, imprima la multiplicación en el LCD y reinicialice los números siempre. Si es una división, revise primero si el número 2 no es un 0. Si llega a ser un 0, hay un error de división por 0, y si no, imprima el número, el resultado de la división. Aquí se presenta un detalle, y es que como son long, no tenemos decimales, entonces siempre nos va a dar la parte entera de la división. Break y se acaba el programa. Hasta ahí sería. Ahora vamos a usar el programa, entonces vamos a resetear. Ese es el ritmo de inicio, la música de inicio, la ubicación del cursor, listo para recibir instrucciones. Vamos a colocar, por ejemplo, una suma sencilla: 1, 2, 3 más 3, 2, 1, el igual 444. Vamos a borrar y hacer otra operación, por ejemplo 56 menos 60 igual menos 4. Vamos a borrar otra operación, 159 por 357 igual 56.763. borramos. Y por ejemplo 100 dividido 4, bueno, 100 por 4, 400, y
200 dividido 8 igual 25. Vamos a cometer algún error. Borremos acá y tratemos de introducir un número de más de 7 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y da tono de error. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igual 0. Bueno, ese es el uso de la calculadora. Un programa bastante sencillo, bastante rápido de generar, de armar, con interfaz IOC, el LCD, el teclado, el nano, con un pequeño user. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte y dar clic con el pulgar arriba. Los esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.